Durante las guerras yugoslavas, uno de los grupos paramilitares más retorcidos ganaría una reputación sombría: los Tigres de Arkin. Este grupo fue fundado por hooligans del fútbol serbio y liderado por un gángsters. Llevarían a cabo limpieza étnica, crímenes de guerra y graves abusos sexuales. En el video de hoy veremos la historia perturbadora de uno de los grupos paramilitares más notorios. Quizás sea útil comenzar con una introducción al hombre conocido como Arkan, el líder criminal del grupo, Željko Arkan Ražnatović. Nació en 1952 en Eslovenia, entonces la República de Yugoslavia. Su padre era un oficial condecorado y de alto rango de la Fuerza Aérea Yugoslava. El padre de Arkan, cuando era joven, era abusivo y dirigía su hogar de manera militarista. Arkan, según todos los relatos, era un niño problemático, que chocaba constantemente con su padre y sus maestros. Cuando tenía solo 14 años, Arkan fue arrestado por arrebatarle el bolso a una mujer y pasó un año en un centro de detención juvenil por este delito. En un intento desesperado por inculcarle disciplina, su padre intentó que Arkan se uniera a la Marina, pero Arkan, de 15 años, huyó a Francia y simplemente continuó con su vida delictiva. Para 1969 ya había sido arrestado de nuevo y deportado de regreso a casa. En prisión, Arkan solo expandió su empresa criminal. Formó una banda y estableció conexiones con los principales criminales de Yugoslavia, además de entablar una relación con la policía secreta yugoslava. Durante las décadas de 1970 y 1980, Arkan ganó gran notoriedad como un prolífico ladrón de bancos y, por su habilidad para escapar de la prisión bajo circunstancias sospechosas, su ola delictiva lo llevaría por toda Europa, con ayuda de la policía secreta para evitar ser capturado y encarcelado durante mucho tiempo. En un ejemplo sorprendente, Arkan había disparado a 2 oficiales de policía en Belgrado que intentaban arrestarlo, aunque fue liberado de la prisión solo 2 días después. Lejos de ser un delincuente menor, las numerosas actividades de Arkan lo llevaron a estar en la lista de los 10 criminales más buscados de Interpol. Para 1986, Arkan había regresado a casa. Es en este momento cuando abrió una pastelería y heladería, justo frente al estadio del equipo de fútbol más exitoso de Serbia, el Estrella Roja de Belgrado. Desde aquí, pronto se convirtió en el líder de los hooligans del club de fútbol, supuestamente instruido para hacerlo por quienes lo manejaban en la policía secreta. Arkan era el jefe de los hooligans del Estrella Roja durante el infame motín entre el Dinamo y el Estrella Roja en mayo de 1990, donde miles de hooligans se enfrentaron y el nacionalismo croata y serbio jugó un papel importante. Durante este tiempo, el colapso de Yugoslavia a principios de los años 90 desencadenaría una serie de guerras devastadoras en los Balcanes. El principio del fin de Yugoslavia fue la muerte del histórico líder, Josip Tito, en 1980. Tito había mantenido unido al Estado durante mucho tiempo, con mano de hierro, pero tras su muerte, el nacionalismo desenfrenado, el declive económico y las tensiones étnicas empezaron a fracturar el país. Cuando Croacia y Eslovenia declararon su independencia en 1991, el ejército dominado por los serbios intentó proteger a los serbios étnicos en estos países. Esto fue el inicio de las guerras yugoslavas. Estas guerras fueron notables por la limpieza étnica generalizada, el genocidio y el papel que desempeñaron los grupos paramilitares. A medida que Yugoslavia se desintegraba, el sentimiento nacionalista aumentó en toda la región. El gobierno yugoslavo estaba controlado por Slobodan Milošević. Milošević era serbio y buscaba asegurar los territorios de mayoría serbia en Croacia y Bosnia-Herzegovina. Esta política expansionista dependía en gran medida de grupos paramilitares para llevar a cabo operaciones que el ejército regular no podía realizar. Y entre estos paramilitares, probablemente el más notorio que surgió fue la Guardia Voluntaria Serbia, mejor conocida como los Tigres de Arkan. Arkan fundó este grupo en 1990. En esencia, era un ejército privado que le era leal a Arkan. Rápidamente se hicieron conocidos como los Tigres de Arkan debido a sus uniformes negros adornados con insignias de tigre. El grupo estaba compuesto en su mayoría por hombres con antecedentes criminales, incluyendo exprisioneros, hinchas violentos del fútbol y militantes nacionalistas,
hombres que habían trabajado con Arcán durante sus años de criminalidad. Algunos incluso fueron liberados de prisión bajo la condición de que se unieran a los Tigres. Los Tigres de Arcán recibían entrenamiento en campamentos secretos en Serbia y tenían acceso a armas modernas, suministradas de manera encubierta por elementos del ejército yugoslavo y la policía. Los Tigres no recibían un salario regular, sino que su pago era en forma de botín y saqueo. La base ideológica de los Tigres era el nacionalismo serbio extremo, aunque para muchos era una excusa conveniente para participar en actos atroces de violencia. A los Tigres se les encomendó la tarea de liberar territorios con población serbia y expulsar de ellos a los no serbios. Debían atacar específicamente a musulmanes bosnios y croatas. La limpieza étnica era un objetivo deliberado y estratégico. Los Tigres usaron tácticas empleadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi llevó a cabo el Holocausto. Uno de los primeros y más ampliamente documentados crímenes cometidos por los Tigres ocurrió en Bijeljina, una ciudad en el noroeste de Bosnia. En esta ciudad vivían musulmanes bosnios, serbios y croatas. En abril de 1992, los Tigres entraron en la ciudad y llevaron a cabo una masacre perturbadora contra civiles. Los Tigres provocaron a los musulmanes y a la población bosníaca para que pelearan. Atacaron negocios bosnios hasta que la masacre que vendría pudiera ser justificada. Se les pidió a los serbios que se fueran antes de que comenzara la violencia y la carnicería. La ciudad fue rodeada por el ejército serbio y mientras los Tigres luchaban en las calles, la artillería caía sobre la ciudad. El objetivo era infundir terror en esos grupos étnicos que ya no eran bienvenidos, obligándolos a irse mediante asesinatos al azar y destruyendo sus hogares. Un periodista internacional llamado Ron Habib capturó fotografías de las atrocidades cometidas por los Tigres de Arcán. Habib capturó la limpieza étnica que se volvería típica de las guerras yugoslavas y el sufrimiento humano infligido por los Tigres de Arcán. Esta masacre marcaría el inicio de lo que se convertiría en una campaña más amplia de limpieza étnica en Bosnia. Se convertiría en el modelo para los futuros horrores por venir. Comenzaron a aparecer imágenes de civiles asesinados en sus casas y en las calles, pero trágicamente esto provocó poca intervención inmediata. Otro ejemplo fue la ciudad de Foča, en el este de Bosnia. Los paramilitares entraron en la ciudad y obligaron a los hombres y mujeres a formar una fila. Luego fueron separados sistemáticamente y enviados a campos de concentración. Desde ahí, los hombres fueron llevados a los puentes del pueblo y fusilados. Luego, sus cuerpos fueron arrojados al río. En los campos, las mujeres fueron sometidas a abusos sexuales graves y repetidos en grupo. Tal era la frecuencia y la brutalidad de estos ataques, que estos campos llegaron a ser conocidos como campos de violación. En tan solo unas semanas, casi toda la población bosnia musulmana había sido expulsada de la ciudad. Y tal sería la terrible reputación de los Tigres, que el ejército yugoslavo solo necesitaba difundir rumores de que los Tigres pronto llegarían. Esto sería suficiente para animar a la gente a abandonar sus hogares. Un testigo de la brutalidad de los Tigres lo describió de la siguiente manera: vi desde 200 metros cómo capturaban al doctor con su familia. Lo ataron a un árbol, lo golpearon, le cortaron la cara con cuchillos y luego lo mataron. Todo esto se hizo frente a su esposa e hijos. La otra víctima tenía una discapacidad física y no podía salir de su casa. Después de que los Tigres se fueron, fui a su casa y encontré su cuerpo. Tenía una bala en la garganta, una en la cabeza y claramente había sido golpeado. Encontré a la última víctima arrojada a un arroyo cercano. Le habían sacado los ojos y le cortaron las orejas. Su cuerpo estaba muy torcido y mutilado. Apenas era posible reconocerlo. Los tres fueron enterrados en secreto fuera del pueblo. Aunque oficialmente eran una fuerza voluntaria, los Tigres operaban con la bendición y el apoyo directo del gobierno serbio. Negaron la responsabilidad directa, pero la evidencia sugiere que los Tigres, a menudo, eran utilizados como una fuerza de la que el gobierno podía deslindarse.
Ellos hacían el trabajo sucio de la limpieza étnica mientras le permitían al gobierno negar su responsabilidad de forma creíble. Arkan usaba a sus tigres para continuar con su empresa criminal. La guerra y el caos del genocidio proporcionaron cobertura para el enriquecimiento criminal. Los tigres saquearon bancos, cobraban piso e incluso se rumoraba que estaban involucrados en la trata de personas. Arkan acumuló una enorme riqueza durante las guerras. Usó sus ganancias para construir negocios en Serbia, incluyendo un hotel de lujo, una estación de radio y empresas de seguridad. Vivía en la opulencia mientras seguía comandando a los tigres en su limpieza étnica y manejaba un imperio criminal. Al mismo tiempo, Arkin fue promovido por los medios serbios como un héroe nacionalista. A menudo lo retrataban como un patriota que defendía las tierras serbias y a su gente. Su estatus de celebridad solo aumentó en 1995 cuando se casó con una cantante pop serbia. Su boda fue televisada, lo que mezcló la celebridad, lo militar y la iconografía nacionalista. A medida que las guerras de Croacia y Bosnia llegaban a su fin, la disolución de los Tigres de Arkin seguiría el mismo camino. El mundo había observado con horror cómo se transmitían escenas de limpieza étnica que ellos habían llevado a cabo. Para 1996, los Tigres se habían disuelto oficialmente. Sin embargo, esto fue más un movimiento político que una disolución completa. Muchos ex-tigres se reintegraron a la sociedad serbia, uniéndose a empresas de seguridad. Muchos otros regresarían a la actividad criminal o simplemente se unirían a otras facciones militantes. En 1997, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia acusó a Arkin de 24 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos cargos solo se hicieron públicos en 1999, con mucho secreto en torno a la recopilación de pruebas en su contra. Los cargos contra Arkin incluían asesinato, persecución y deportación forzada de civiles en Bosnia y Croacia. Arkin negó todos estos cargos, durante el tiempo en que las Naciones Unidas habían comenzado sus bombardeos e intervención en los Balcanes. Arkin amenazó con reconstruir sus fuerzas si las Naciones Unidas llegaban a invadir. A pesar de esto, Arkin nunca fue arrestado. Permaneció en Serbia, protegido por aliados políticos y la renuencia del Estado a entregar a cualquier criminal de guerra. Para entonces, el curso de la guerra había cambiado y la presión internacional sobre Serbia iba en aumento. Aún así, Arkin conservó su libertad, aunque se volvió algo recluido. Rara vez salía y siempre estaba rodeado de guardaespaldas. Y había una buena razón para ello. El 15 de enero del 2000, Arkin fue asesinado en el vestíbulo de un hotel en Belgrado. Fue asesinado por un oficial de policía serbio fuera de servicio. El asesino simplemente se le acercó y le disparó en el ojo. Muchos sospechaban que el régimen de Milosevic organizó su asesinato, ya que Arkin sabía demasiado y podía ser una fuente valiosa de información para el Tribunal Internacional. Con la muerte de Arkin, los Tigres realmente se disolvieron para siempre. El legado de los Tigres de Arkin es uno de impunidad, terror y traumas no resueltos. Los sobrevivientes de sus atrocidades siguen buscando justicia. En la Bosnia y Croacia de posguerra, las fosas comunes todavía arrojan los restos de víctimas asesinadas por fuerzas paramilitares como los Tigres. Miles de personas siguen desaparecidas. En Serbia, el legado de Arkin sigue siendo controvertido. Todavía hay algunos nacionalistas que lo consideran un héroe, a pesar de, o quizás debido a, sus muchos crímenes. Su imagen aparece en murales en Belgrado hasta el día de hoy. Desde su muerte, solo un miembro de los Tigres compareció ante los tribunales internacionales. La historia de Arkin es realmente perturbadora. En el vacío de poder, tras la disolución de Yugoslavia, Arkin pudo construir un ejército privado responsable de algunos de los peores crímenes vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Operó con protección estatal, acumuló riqueza y fama, y murió antes de poder rendir cuentas de verdad.